Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Olvidan. Hay recuerdos que se parecen cuando nos miramos al espejo, pero sin envejecer. En nuestra memoria, no envejecemos, y hoy todavía veo a Nuria arrastrándome hasta la Plaza Nova, riendo como si zarandeara cascabeles. Aquella noche de agosto, Barcelona no era de ceniza. La plaza parecía desdentada por los bombardeos de años atrás, pero los farolillos de colores y la música brillaban mucho más que aquellas oquedades oscuras. Nuria me señaló la verbena como cuando los niños apuntaban a la cucaña y corrían para rodearla y ser los primeros en golpear entre el jaleo de la gente. Entonces, la Plaza Nova era un hormiguero de gente, con las banderas rojas y gualdas agitando el Arriba España, vociferando igual que el día del desfile de la Victoria, cuando yo todavía era una niña, y me parecía que había pasado mucho desde el fin de la guerra. Aquello era de otro tiempo, y los niños que intentaban atravesar el palo a 2 metros del suelo ya no recordaban las bombas, como si nunca hubiese sucedido. La fiesta de Sant Roc lo redimía todo, y el todo era aquel remolino de gegants, correfocs, juegos y chocolatadas. La madre de Nuria le había dicho que las fiestas ya no eran como las de antes de la guerra. Para ella, más bien nada era como antes de la guerra, porque Barcelona se había vuelto marchita y miserable. Sin embargo, para Nuria y para mí, aquella noche solo palpitaba la música, y el pasodoble que sonaba cuando llegamos a la verbena era todo lo que queríamos escuchar en los próximos años. Yo solo tenía 15 años. Nuria tenía 4 más que yo y su hermano Carlos 3 más que ella. La plaza olía a sudor y a agua de colonia, y él le preguntó que dónde se había metido, que no le gustaba que fuese por ahí sola. Ella le dijo que había ido a comprar cacahuetes por 10 céntimos y me miró a mí y se rió como si hubiese hecho una travesura. Yo llevaba un vestido amarillo con rayas negras y parecía un farolillo titilando. Lo supe cuando Carlos me preguntó quién me lo había hecho, y yo le contesté que había sido yo, pero que me había ayudado mi tía con una máquina Singer en casa. «Te queda muy bien», afirmó. Y sus 2 amigos bromearon diciéndole que no asustara a la niña, que era mejor que se arrimara a la Gertrude, a la Monse y a otra que no recuerdo su nombre, que las otras muchachas esperaban que las sacasen a bailar, y entonces se lo llevaron de allí, mientras nosotras nos sentábamos en un par de banquetas de esparto, simplemente a esperar. Solo eso, sin saber muy bien qué. Al cabo de los años, he aprendido que la vida es a veces eso, sobre todo cuando te haces mayor. La vida no es más que esperar como lo hicimos nosotras aquella noche, saboreando las semillas de las pipas que escupíamos al suelo. Para Nuria, estar en la fiesta ya era una fiesta, porque lo demás no dependía de ella. Solo debía suceder. La Nuria era alta, desgarbada, plana como una tabla y tenía el rostro de rana. No era guapa, y ella lo sabía, pero tenía una simpatía que para mí la iluminaba entera, y yo pensaba que solo sería cuestión de esperar. Así debía creerlo Nuria, me imagino, y yo quería creerlo por ella también. Los recuerdos son espectros, y al final acaban por formar parte de tu vida. A mí ya me cuesta acordarme cuánto tiempo estuvimos así. Solo sé que todavía puedo escuchar aquel bolero que tantas veces después tarareé en mi cabeza. Carita de ángel. Y al señor Albert alargando su brazo sin dejar de bambolear su cintura, chispeando alegría. No supe de dónde apareció, pero no pude elegir. El hijo del doctor Girvés tiró de mí, y Nuria me miró con sus ojillos resignados cuando intenté pedir su aprobación, mientras Bonet de San Pedro, lo supe después, arrollaba la noche con Carita de ángel. Es la que tú tienes. Mis labios pronuncian temblando de amor. Nuria solo me devolvió una mueca, como si hubiese estado chupando limones igual que los niños y serpenteando entre la gente. El señor Albert me arrastró hacia el medio de la Plaza Nova del mismo modo que me hubiese absorbido un torbellino. Todo fue rápido en aquel momento, pero muy lento en mi memoria después, porque en mi cabeza se parece a un disco rayado en una gramola que vuelve a empezar una y otra vez. «Estás hecha una señorita, María», me dijo, sujetándome por donde se entallaba mi vestido, pero sin arrimarse del todo. Yo no supe qué contestar. Mi lengua parecía de madera, las piernas me pesaban y solo sabía que aquello era real porque podía oler aquel almizcle de anís, colonia y sudor.
Era la primera vez que estaba tan cerca de un hombre. La primera vez desde que me había despedido de mi padre cuando era una niña, después de que dejara los ferrocarriles para ir a la guerra y mi vida cambiara. Muchas veces me había preguntado si se hubiese ido de haber imaginado que mi madre podía morir, igual que él, y que yo iba a quedar expuesta como esas banderas que se deshilachaban al viento. Pero nada de aquello pensé entonces. Más bien creo que no pensaba, igual que cuando fijas la mirada perdida para observar en tu interior. Solo me dejaba adormecer por aquella voz que inundaba la plaza. Carita de ángel, caída del cielo, los ojos te brillan repletos de ardor. Carita de ángel de húmedos ojos, que mojas mi cara si estás junto a mí. Todavía puedo ver al señor Albert moviéndose con soltura y conduciéndome por el baile flotando entre aquella multitud. Él me miraba, sonreía y yo apenas me atrevía a levantar la cabeza. «Así, María, así», me repitió un par de veces. «Mira mis pies, así, no tropieces». Y yo observaba sus zapatos, aquellos Oxford con cordones de color marrón que huían de mis sandalias desgastadas, mientras yo me dejaba llevar y me preguntaba qué diría doña Esther viendo que su hijo bailaba conmigo. Aquel día fue la primera vez que lo pensé. Exactamente en aquel momento. El hechizo de aquella noche parecía hacerlo todo posible. Los sueños podían convertirse en realidad como en los cuentos que mi madre me contaba de pequeña antes de apagar la luz. El señor Albert tenía 22 años y vivía con sus padres en el piso del Carré de Valencia, y yo solo trabajaba allí desde hacía 3 meses, porque la tía Carmen había conseguido meterme. Te abrazo y te beso. Tus labios tan rojos, carita de ángel, consérvate así. Carita de ángel caída del cielo. Y yo venga a soñar y soñar con el hijo del doctor Girvés, hasta que el bolero cesó y él me estrechó contra él, como si entre aquel montón nadie pudiese ver aquel descaro. «Estás muy guapa, María». Tardé en contestar, pero al final lo conseguí. «Gracias». La música había cesado y el barullo de la fiesta era un vaho sordo y uniforme. Unos cohetes retumbaron por la Plaza Nova y yo sentí que me moría de vergüenza cuando el mundo se detuvo a nuestro alrededor. No recuerdo cuánto tiempo estuve así, solo que observé al señor Albert con una devoción que fue mi primera experiencia del amor. Aquel amor cándido, frágil y maravilloso que parecía hacerme tocar el cielo con las manos. En el mar de sus ojos relumbraba la vida y una vez más volvió a tirar de mí para apartarme del bullicio. Semanas atrás, al hijo del doctor Girvés lo había visto pasear con una muchacha que llevaba un bolso de charol y una pulsera que brillaba como el oro, pero aquella noche parecía cambiarlo todo y yo apenas podía imaginar la sorpresa de doña Esther. No podía ni digerir mis pensamientos, solo sentir, con mi sangre a borbotones, por mi rostro encendido, y una vez más, lo seguí hacia la penumbra del Carré dels Comtes. Todavía ahora puedo sentirme levitar hacia aquella oscuridad, deseosa de que su mano rozara la mía, y así percibir aquella electricidad desconocida. En el suelo había un revoltijo de papeles y desperdicios, pero mis ojos miraban la fiesta que desde allí parecía latir de otra manera. El señor Albert me dijo que se había fijado en mí varias veces, que sin mi uniforme era mucho más guapa y que se extrañaba de que yo todavía no tuviera novio. Bajé la cabeza y no pude contestarle. Aquella noche de Saint Roch no parecía real, sino un sueño. Mi sueño. Y allí, en un instante fugaz, él se arrimó lentamente hasta mí y yo, ahora lo sé, debería haberme apartado, pero solo cerré los ojos para aferrarme a ese mundo y no desvanecerme de él. «Creo que tú sí tienes carita de ángel», me dijo muy quedo. Aquella voz me pareció un hechizo, mientras sus labios rozaban mi mejilla, y todavía hoy dudo de que aquello fuese un beso. Fue un instante tan efímero como eterno. Aún ahora puedo notar mi piel erizándose al mirar hacia atrás. Hay recuerdos que no se olvidan. Hay recuerdos que cambian la vida, porque siempre me fue difícil volver a sentir tanta felicidad. Los momentos importantes a veces pasan tan inadvertidos como rápidos, y aquella noche sucedió hasta que la voz de Nuria pinchó mi burbuja.